Cordial saludo, apreciados compañeros, espero se encuentren muy bien y tengan un excelente día. A los docentes, espero que hayan tenido una muy grata semana. Comenzando con el reto de esta semana, vamos a hablar sobre toda la temática enfocada a la administración estratégica y las políticas de negocio. Dando inicio, podemos dar como el enfoque de las etapas de la administración estratégica, que son planificación financiera básica, la planificación basada en pronósticos, la planificación estratégica orientada externamente y la administración estratégica o gerencia estratégica como tal. Vamos a dar como una pequeña introducción de qué es como tal la administración estratégica. Se da a conocer como el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. Estas etapas iniciando se define como la planificación financiera básica, que es una etapa que implica la planificación de un presupuesto para el año siguiente con base en la información interna y en una pequeña cantidad de información ambiental. Esta se lleva a cabo mediante el horizonte temporal, que es regularmente de un año. También propone lo que es el presupuesto del año siguiente, ¿cierto? La planificación basada en pronósticos es la etapa donde implica todo lo que es el plan de acción a 5 años con base en información interna y datos ambientales específicos, teniendo en cuenta como tal que el horizonte temporal de esta generalmente es en el lapso de 3 a 5 años. Implica también todo lo que es como el pronóstico, lo que yo puedo presupuestar, lo que yo puedo pronosticar a un futuro un poquito más a largo plazo para mi organización. La planificación estratégica orientada externamente es una etapa que se enfoca a la formulación de una estrategia formal con la ayuda de consultores y una participación mínima de los niveles inferiores. Es decir, esta ya se enfoca más a la gerencia, donde toda la parte administrativa se reúne y evalúa todo lo que es el plan de acción a seguir de cara a una estrategia focalizada al cumplimiento de los objetivos empresariales y la misión de la empresa. Esta tiene un horizonte temporal más elevadito, que es ya generalmente a los 5 años. También genera como tal o aplica más el pensamiento estratégico, busca más generar como ese, esa planificación, esa alineación a la estrategia. En cuanto a la administración estratégica o gerencia estratégica, podemos analizar que esta busca la formación de grupos en cuanto a la planificación integrados por administradores y empleados. Esto es clave de muchos estratos que participan en diversos departamentos y grupos de trabajo. Es decir, acá estamos hablando de que el clima organizacional y la estructura organizacional jerárquica se compagina con el fin de lograr la objetividad de la organización. Aquí llevamos a unificar todo lo que es el personal de la empresa en pro a la estrategia, focalizado al objetivo y a la estrategia en cuanto a toda la planificación que se pronosticó, que se generó como un plan de acción a seguir organizacionalmente.
este horizonte temporal es a lo largo del año, ¿cierto? Es más constante y por lo mismo también es de control continuo. En cuanto a los elementos básicos del proceso de dirección estratégica, encontramos todo lo que son el análisis ambiental, que implica todo lo que es la recolección de la información sobre el ambiente social, industrial, la parte interna de la estructura y cultura de la organización y los recursos como tal que se llevan a cabo o se emplean al interior de la misma. Podemos analizar todo lo que es el elemento de la formulación de la estrategia, cómo se lleva a cabo esa planeación y ese desarrollo de la misma. Entonces, esta etapa implica todo lo que es el desarrollo de planes a largo plazo, todo lo que es el tema de la misión, los objetivos, la estrategia, las políticas organizacionales y el análisis ambiental a lo largo de toda la planificación de la empresa. También podemos traer a colación lo que es la implementación de la estrategia, cómo se lleva a cabo la misma, cómo se ejecuta y se pone en marcha. La puesta en marcha de la estrategia, los programas, las actividades a ejecutar, los presupuestos a emplear, los procedimientos y el desempeño, todo el paso a paso a seguir y cómo se desarrolla de forma eficiente y eficaz esta estrategia en pro de la objetividad de la organización para lograr ese rendimiento y esa rentabilidad de la misma. Y de allí ya llegamos a la parte donde podemos encontrar ese análisis de cómo funcionó esta estrategia, de qué beneficios me generó, qué contra me generó, o sea, qué cosas de desventajas obtuve, cuáles fueron esos hallazgos, esos resultados a raíz de ponerla en práctica, de ponerla en marcha. Hago ese pequeño análisis, esa evaluación y genero ese control, ese seguimiento sobre la misma para generar esa supervisión sobre el desempeño y la retroalimentación a nivel organizacional, generando ese aprendizaje para hacer correcciones según se requieran o esos planes de mejora para, digamos, las falencias que se tuvieron en cuenta para una mejora y unas opciones de corrección. También en el abordaje de la temática encontramos cuáles fueron las variables ambientales clave, como es el círculo o el entorno de ambiente social, que son variables que tienen en cuenta o incluyen lo que son las fuerzas generales que se encuentran fuera de la organización, en la parte exterior de la misma. Cómo esto me puede llegar a generar una afectación. Acá también podemos encontrar entre todo ello, podemos encontrar la afectación política, la afectación legal, la afectación económica, cómo todos estos factores externos han de generar una un pequeño impacto sobre mi organización, sobre mi qué hacer, sobre mi gerencia, sobre todo lo que se lleva a cabo al interior de la organización. Cómo se llevan a cabo esos análisis a través del benchmarking, mediante esos estudios de mercadeo, mediante ese análisis comparativo entre cómo funciona mi organización y cómo está mi competencia, qué cosas tengo que mejorar, cuáles son los factores claves a tener en cuenta, a prevenir sobre alguna cuestión que me genere una afectación sobre mi ejecución objetiva y óptima en cada una de las actividades y procesos desarrollados al interior de la organización, ¿cierto? También tenemos en cuenta todo lo que es el ambiente industrial,
teniendo en cuenta cómo influye el análisis de la industria, cómo el sector de la industria genera impactos a raíz de las variaciones y todos los pronósticos generados en el sector. Eh, También tenemos cómo el entorno interno tiene en cuenta lo que es las fortalezas y debilidades de la empresa. Acá incluimos todo lo que es la matriz DOFA, teniendo en cuenta cómo está al interior de mi organización, cuáles son esas fortalezas que optimizan mis procesos, cuáles son esas fortalezas que generan una eficacia y eficiencia en la toma de decisiones, en el desarrollo del producto y el brindar como tal calidad ante el servicio, ante lo que mi empresa busca suplir como necesidad y cuáles son esas decadencias, cuáles son esas debilidades o esas falencias que tengo en los procesos, en la toma de decisiones, sobre los indicadores de gestión, sobre cada una de las factores, aspectos internos que se llevan a cabo dentro de la organización en las diferentes áreas de la misma. También tenemos en cuenta cómo es la estructura, la cadena de mando, es decir, cómo la parte jerárquica también influye, cómo estoy generando esa cadena de mando, esa dirección, esa gestión a nivel organizacional, cómo se está llevando a cabo el clima organizacional, la cultura organizacional, cómo compagino todos estos aspectos internos para que pueda optimizar y enfocar ante una planeación estratégica que genere un óptimo desarrollo de la actividad económica de la empresa para llegar a cumplir como tal con los objetivos de la misma. También tenemos en cuenta cómo está esa cultura organizacional, cómo estoy compactando, unificando las creencias, las expectativas, los valores de mi empresa como institución, como comunidad de trabajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo lo que es mi recurso humano, mi talento humano, cómo lo estoy capacitando, cómo lo estoy enfocando para el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta su motivación plena para que este cliente interno cada día genere más participación sobre el desarrollo de la actividad económica que implementa la empresa. También tenemos en cuenta todo lo que son los recursos físicos y humanos, ¿cierto? Como son los activos, las destrezas de nuestro talento humano, del personal, cómo son los conocimientos, las competencias, cuáles son los planes a mejorar, cuáles son los indicadores de gestión en cuanto a la evaluación del recurso humano que debo optimizar, ¿cierto? Entonces, también podemos analizar cómo en este entorno, en este ambiente, eh, se delimitan unas fuerzas externas, internas y cómo esas variables ambientales generan una afectación dentro del mismo entorno, ¿cierto? Esas fuerzas externas son generalmente fuerzas y tendencias que están en el ambiente social general o factores específicos que operan dentro del ambiente de tareas de una organización. Es decir, cómo mi competencia, cómo el sector, cómo la sociedad genera un impacto sobre mi empresa, sobre mi organización, sobre mi quehacer diario, sobre mi actividad económica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está impactando todos esos procesos externos, toda la parte política, toda la parte económica, legal, ambiental, social y distintos factores que se entrelazan hacia la parte
externa, hacia el factor externo de la organización, generando una amenaza, generando una oportunidad para mejora continua, ¿cierto? También están las fuerzas internas que forman el contexto en el que se realiza el trabajo e incluyen la estructura, la cultura y los recursos de la corporación. Cómo se están llevando a cabo todas las actividades y procesos y procedimientos al interior de la organización, cómo tenemos eh, como motivado al personal para que se lleven a cabo los objetivos de la empresa, para que esa cultura organizacional y ese recurso cada día coopere de una manera eficaz y eficiente ante un ambiente laboral totalmente pleno y que le dé calidad de vida a los mismos para que a su vez participen y generen una rentabilidad y un rendimiento o una productividad al interior de la organización, ¿cierto? Las variables ambientales en las cuales genera como tal las variables externas y de competencia clave como ese, esas, eh, esos factores externos como lo decíamos en las fuerzas como las 5 fuerzas de Michelle Porter, como todos estos factores generan un impacto óptimo o cómo afectan mi organización y qué cosas de mi competencia puedo tomar para mejorar mi empresa, mis procesos al interior de mi organización, ¿cierto? También incluimos lo que es la formulación de la estrategia, teniendo en cuenta lo que es la misión, que es el propósito, razón de la existencia de, de, de la empresa como tal, los objetivos en los que se tienen en cuenta o se incluye lo que es la definición de la misión corporativa, la especificación de objetivos alcanzables y medibles, el desarrollo de esa estrategia, el plan de acción de la misma, el establecimiento de directrices de políticas políticas que ha de regir el funcionamiento de mi organización. Acá también incluimos las políticas contables con las cuales voy a hacer las mediciones establecidas sobre cada una de las cuentas de mi organización, ¿cierto? Que van a llevar a cabo la actividad económica de la misma y todos los procesos al interior de mi organización. También están todas esas políticas como cómo proporcionan una guía clara a los administradores de toda la organización para tener más conciso y preciso todas las políticas a seguir, todos los parámetros a seguir, todos los, eh, como tal, el paso a paso a seguir al interior de la organización sin temor a que hayan incoherencias en los procesos, en las tareas o en las actividades que se ejecuten al interior de la misma. También tenemos todo lo que es esa implementación de la estrategia, cómo se lleva a cabo mediante programas, presupuestos y procedimientos, ¿cierto? Esos programas definen como tal una declaración de las actividades o pasos necesarios para llevar a cabo ese plan de acción, ese plan de uso único. También los presupuestos hacen que la estrategia se oriente al plan de acción, a cómo se va a ejecutar, a lo que se va a llevar a cabo, estos pronósticos, cómo los voy a cumplir mediante un presupuesto detallado, no elevado, no mal presupuestado, sino algo que sea conciso, flexible y que sea eh, controlado. A su vez, también tenemos todos los procedimientos que se efectúan mediante la implementación de la estrategia, denominada en ocasiones como la planificación operativa, la cual implica con frecuencia la toma diaria de decisiones en la distribución de los recursos
mediante cómo se van a implementar o cómo se van a desarrollar diferentes actividades y qué recursos necesito para llevarlas a cabo durante todos los procesos productivos, de servicio, para brindarle como tal eh, a el rendimiento a la organización. Acá también incluíamos todo lo que era la parte de evaluación de los resultados actuales, teniendo en cuenta el retorno sobre la inversión para medir y evaluar todo lo que era el retorno sobre la inversión y la rentabilidad como tal, eh, incluyendo todo lo que se enfocaba a la misión, los objetivos y las estrategias y políticas que se podían llevar a cabo al interior de la organización, teniendo en cuenta su revisión continua y su puesta en marcha o mejora continua. Y ya para finalizar, tenemos como tal el análisis del ambiente, en el cual se miden como tal el factor externo, cómo se analiza y se evalúa el ambiente externo para determinar los factores estratégicos que se representan mediante oportunidades y amenazas, ¿cierto? Esas oportunidades que nos brinda como tal el sector en donde se desarrolla la actividad económica de nuestra empresa, qué oportunidades de mejora, qué oportunidades de avance y de crecimiento tiene la organización, de brindar un mejor producto o servicio, si según las necesidades e intereses de los clientes, y cuáles son esas amenazas que tiene la organización, ya sea por la parte política, económica, la situación económica y social de la organización, del país, cómo generaría esto una afectación sobre mi organización o sobre mi empresa, es decir, por lo menos en este momento, cómo la economía está afectando cada día más a todas las empresas, a todas las pymes que hay en el país que actualmente están decidiendo, tomando decisiones quizás fuertes porque se están enfrentando a desafíos muy grandes, entonces deciden preferiblemente tornar al cierre de sus organizaciones sin buscar unas estrategias que les permita dar continuidad a su actividad económica. ¿Cómo esto nos puede amenazar? Otra amenaza muy eh, evidente fue cómo se llevó a cabo la pandemia y cómo afectó cada una de las organizaciones, porque era algo que no era nada predictivo, nada nos tomó de sorpresa como tal. Entonces, cómo todo esto nos puede llegar a afectar profundamente a nuestra organización. Asimismo, tenemos que evaluar el factor interno mediante el análisis y evaluación del ambiente corporativo interno para determinar los factores estratégicos que sean las fortalezas y debilidades. ¿Qué hace que nuestra empresa cada día sea más potencial, sea más fortalecida? Nuestro talento humano, cómo está capacitado, por lo cual esto promueve mucho la motivación, la proactividad dentro de la organización, lo que genera también una productividad eficaz y eficiencia en los procesos al interior de la organización, o qué debilidades hay, qué decadencia hay, qué escasez en los recursos, qué procesos nos están llevando a cabo de la manera más coherente y eficaz posible, qué retrocesos o qué tareas repetitivas se están ejecutando que no deben ser como tal eh, tan, tan importantes y que las podemos mejorar continuamente, ¿cierto? También tenemos todo lo que es la matriz FODA o DOFA, en la cual incluimos todos estos factores externos y estos factores internos, todos esos aspectos, cómo nos generan una,
un impacto al interior y en la parte externa de nuestra organización, en los cuales tenemos en cuenta las oportunidades, amenazas y las fortalezas y debilidades, ¿cierto? Entonces, al analizar los factores estratégicos, la matriz DOFA o el análisis DOFA genera un señalamiento sobre las áreas problemáticas para revisar y modificar la misión y los objetivos de la corporación o de la empresa según según se requiera. Es decir, esto nos sirve para evaluar constantemente a nuestra organización para potencializar los indicadores de gestión y organizar nuevamente nuestro plan de acción o nuestra estrategia enfocada hacia la objetividad de la organización, ¿cierto? ¿Cómo se llevan a cabo estas estrategias para generar y evaluar y seleccionar la mejor estrategia alternativa? Mediante una lluvia de ideas, mediante una constante estudio de mercado, una constante investigación sobre el mercado, cómo estoy como empresa, cómo estoy posicionada, cómo estoy ante la fidelidad de mi cliente, cómo estoy posicionada en la mente de mi cliente, cómo estoy ante la competencia, cómo estoy ante todos los factores externos que la pueden afectar, cómo es la competitividad, cómo es la calidad de mi servicio, cómo es como tal el, el diagnóstico que dan mis clientes ante mi marca, ¿cierto? Y cuáles son las estrategias a mejorar continuamente que potencialicen el rendimiento y la rentabilidad de mi organización y el posicionamiento de la misma en el mercado. Generar también lo que es la implementación sobre las estrategias para seleccionar a través de programas, presupuestos y procedimientos. Poner en práctica, poner en acción como tal las estrategias que se llevan a cabo, que se eligen como en esa lluvia de ideas para ejecutar como tal, para lograr ese objetivo organizacional. Y ya luego de ello generar esa evaluación, ese control y ese seguimiento de que cómo, cómo se acogió esta estrategia eh, implementada por medio de sistemas de retroalimentación y de control. Evaluar mediante actividades para tener la seguridad de que se desvíen lo menos posible de los planes ante el seguimiento que se lleve a cabo de todos los procesos que se ejecuten en esa estrategia, ¿cierto? Y generar una evaluación de la misma, un análisis de la misma para generar una mejora continua. La globalización del comercio también se trabajo a colación en esta temática, la globalización y el comercio electrónico, debido a que también teníamos en cuenta que antes en la parte de política de negocios no se llevaba a cabo como tal un funcionamiento o una trazabilidad de los negocios al interior de plataformas. El Internet no se usaba para realizar transacciones comerciales hasta hace muy pocos años, ¿cierto? Se tenía como esa desconfianza. Actualmente hemos evolucionado tanto, hemos cambiado tanto para mejora, pero se tiene que tener en cuenta que cada día tenemos más como esa incertidumbre ante los ataques cibernéticos. Entonces, cómo esa globalización ha generado una evolución constante que ahora prácticamente todo lo hacemos mediante el Internet, todas las transacciones se han vuelto digitales. Mediante el marketing digital se ha potencializado todas las transacciones. El efecto de la globalización también ha transformado las actividades económicas o la forma de hacer negocios mediante todo el apoyo
la tecnología, ¿cierto? Lo podemos también traer a relucir mediante la inteligencia artificial, cómo esto nos ha impulsado a mejorar cada día, ¿cierto? El comercio electrónico también buscó como esa iniciativa de usar el Internet y generar todas las transacciones comerciales mediante de forma digital para flexibilizar y generar una optimización en los servicios dados a conocer en el mercado como tal, ¿cierto? También hablábamos un poco de la teoría de adaptación organizacional en la que se disponía como tal cómo las empresas se adaptan a diferentes transformaciones o cambios en las condiciones mediante diferentes transformaciones que se llevan a cabo a raíz de diferentes factores internos y externos que se generan en la organización, ¿cierto? Y también cómo las organizaciones se convertían eh, de una parte, cómo aprendían a través de todas estas transformaciones y se llegaban a un cauce de éxito, ¿cierto? Mediante la resolución de sistemas, la resolución sistemática de problemas y la experimentación de nuevos enfoques, el aprendizaje de nuevas experiencias y de sus propias experiencias como tal mediante la historia y la transferencia de conocimiento de manera óptima. También analizábamos cómo era el modelo básico de administración estratégica en el cual se llevaba a cabo el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, la implementación de la misma y la evaluación y el control sobre esta estrategia. Teníamos en cuenta lo que era la toma de decisiones estratégicas, como una decisión estratégica puede llegar a ser poco común, pero puede ser relevante mediante su importancia y su forma de dirección, su directiva. Es de allí de donde decíamos la importancia y el reflejo de que era una decisión estratégica, ¿cierto? También podríamos analizar cuál era el proceso de toma de decisiones estratégicas en el cual se generaba como pasos a seguir. Estos pasos a seguir eran 8. El primero es evaluar los resultados. El segundo, revisar el gobierno corporativo. El tercero, analizar y evaluar el ambiente externo. El cuarto, analizar y evaluar el ambiente corporativo interno. El quinto, evaluar los factores estratégicos. El sexto, generar y evaluar y seleccionar la mejor alternativa. El séptimo, implementar las estrategias seleccionadas. Y el octavo, evaluar las estrategias implantadas, como ese paso a seguir para llevar a cabo eh, esta toma de decisiones de manera óptima, ¿cierto? También podíamos analizar lo que eran los objetivos empresariales, eh, con cuáles nos podíamos focalizar. Entonces, estos objetivos se podrían discriminar entre la rentabilidad en la búsqueda de utilidades netas, la eficiencia para lograr esos costos bajos, pero de calidad, potencializando la calidad en nuestro producto o servicio, el crecimiento mediante el aumento de los activos totales en las ventas, la riqueza de los accionistas mediante unos dividendos más apreciados en cuanto a las acciones. También estaba lo que era la utilización de recursos, teniendo en cuenta el ROE o retorno eh, o el retorno sobre la inversión. También lo que era la reputación como tal de la organización, cómo era el posicionamiento de nuestra organización en la mente del cliente y cómo estaba
ese posicionamiento en el mercado, ¿cierto? Las contribuciones a los empleados, buscando una seguridad en los sueldos y una diversidad del empleo. También podríamos buscar como tal, como objetivo, las contribuciones a la sociedad mediante pago de impuestos, las participaciones en organizaciones de beneficencia, la provisión de una necesidad, producto o servicio. También como objetivo teníamos lo que era el liderazgo de mercado, la participación de nuestra empresa en el mercado, el liderazgo tecnológico, cómo nuestra empresa tiene una inversión en el desarrollo de tecnología e innovación mediante la creatividad en nuestro producto o servicio, la supervivencia para evitar la quiebra, para buscar esas estrategias, ese plan de acción para mejorar continuamente nuestra organización y nuestro plan de acción para evitar las afectaciones mediante las amenazas o debilidades que tenga nuestra organización. Las necesidades personales de la administración de alto nivel para buscar el uso de la empresa para propósitos personales como proporcionar empleo a familiares o generar un mayor eh, empleo para disminuir la tasa de desempleo y generar un plus ante las organizaciones eh, que están en el mercado, ¿cierto? Y desarrollar un poquito más la desarrollar un poquito más eh, el objetivo social en cuanto a optimizar eh, el brindar un apoyo a la sociedad. Bueno, creo que esto fue toda la temática, traté de explicar lo más, pues lo más concreta que pude. Espero les haya quedado claro, haya sido precisa y no siendo más, les agradezco por toda la atención prestada. Hasta luego.